piensan que lo han visto todo. ¿Suponen que ya nada los puede sorprender? ¿Creen que después de Star Wars ya no hay historias fantásticas? Comic Quest. Hoy emprendemos otro viaje a un mundo más allá de lo conocido. Un mundo creado por mentes febriles y desquiciadas. Un mundo creado por genios y locos. Bienvenidos a Comic Quest. Comic Quest. Porque ustedes lo pidieron, la Legión de Superhéroes. Bueno, la verdad es que nadie lo ha pedido, pero aquí nos gusta tanto que de todas maneras vamos a hablar de ellos. Comic Quest. Si alguna vez han deseado tomar a su Game Master por el cuello y decorar con su cara la pared de enfrente, necesitan ayuda profesional. O tal vez necesitan Hall, el juego de rol de ciencia ficción para jugadores que han tenido un día realmente malo. Comic Quest. Volveremos a encontrarnos con el mundo del asombroso Hombre Araña y descubriremos que la vida de Peter Parker sigue siendo difícil. Acusado de asesinato, está en la cárcel, ha perdido a su tía, su mujer está embarazada y para colmo de males, otro ocupa su lugar, su clon. Comic Quest. Comanden a los Space Marines, uno de los ejércitos más impresionantes en el conflicto épico del milenio 41, en un universo devastado por la guerra. Comic Quest. Adéntrense a un mundo que solo existe de noche. Viajen despiertos al reino de Morfeo, el dios del sueño, y conozcan a Sandman, el mejor de los cómics publicados por Vertigo, la línea de cómics adultos de DC Comics. Al fin, soñar no cuesta nada. Comic Quest. Algunos los consideran hedonistas, amantes, creadores de la belleza, críticos despiadados o seductores asesinos. Otros los llaman degenerados. En realidad, los toreadores son todo esto y más. Ellos son uno de los clanes principales en Vampire, The Masquerade. Comic Quest. En esta ciudad se aplica la ley del más fuerte. Solo los duros sobreviven. Atrévanse a visitar este lugar oscuro, violento y fascinante. Conozcan Sin City, un cómic de novela negra creado por el genio moderno de los cómics, Frank Miller. Comic Quest. Los elfos oscuros son una de las razas más temidas en toda la campaña de Dungeons and Dragons. Conozcan a Menzober Razan, la más famosa ciudad de los Drow, un majestuoso lugar de intriga, belleza y traición. Comic Quest. Un vistazo a una interesante serie de televisión basada en el más conocido de los personajes de los cómics. President Cola presenta. Radioactivo está transmitiendo desde Puerto Vallarta y ahora estamos en Hotel Nautilus. Esta es la señal de Radioactivo para La Ruta del Sol. A una interesante serie de televisión basada en el más conocido de los personajes de los cómics, Lois and Clark, The New Adventures of Superman. Santa ignorancia. Aquí se sabe de todo. Hasta de la abuelita de Batman. Comic Quest. En un principio eran 3, luego fueron 4, después eran como 10 y al final eran más de 30, pero siempre fueron un grupo unido por la amistad, el sentido del deber y la necesidad de proteger a los demás. Es por eso que eran conocidos como la Legión de Superhéroes del siglo 30. Creada hace más de 30 años, la Legión fue el primer grupo de superhéroes de la Edad de Plata y además fue la primera vez en que se reunió a adolescentes superpoderosos en una sola asociación. Su primera aparición fue en una historia común y corriente de Superboy, en donde se le rechazaba por incapaz, todo ello para probar su lealtad y sentido del deber. Olvidados por casi 2 años, la Legión de Superhéroes no volvió a aparecer hasta una historia de Supergirl, en que ella necesita de amigos de su edad, y la Legión decide aceptarla como uno de sus miembros, no sin antes probar sus habilidades. Estas 2 apariciones hicieron popular al grupo, a quien se le concedió seguir apareciendo en otras aventuras de Superboy y Supergirl, en las que el número de sus miembros fue aumentando poco a poco. Es por eso que en el principio eran 3: Cosmic Boy, Saturn Girl y Lightning Lad. Luego 4 con la inclusión de Superboy,
y al final conformaron un grupo de más de 30 personajes base, 2 grupos alternos, un equipo de héroes sustitutos y varios miembros honorarios. Vamos, hasta Lina Luna y Jaime Olsen fueron parte del equipo por méritos propios. Además de formar un grupo numeroso, la Legión era una representación de una especie de organización de Naciones Unidas, pero en vez de países representaban planetas y sus aventuras eran de carácter intergaláctico. La Legión tenía miembros de color blanco, negro, azul, verde, anaranjado y gris, provenientes de diversas regiones del universo. Además, sus poderes cubrían la gama más extraña de habilidades existente. Personajes como Mon-El y Ultra Boy eran tan poderosos como el mismo Superboy, pero personajes como Dream Girl o Matter Eater Lad solo podían prever el futuro o comer cualquier tipo de materia. Sin embargo, tal gama de poderes, personalidades, procedencias y maneras de pensar, combinados con la situación de que todos eran adolescentes, permitió desarrollar varias de las aventuras más coherentes y al mismo tiempo exóticas de toda la década de los 60. Con la llegada de los años 60, la Legión cambió. Poco a poco fue acoplándose a una nueva manera de pensar, reflejando las inquietudes de los jóvenes y su manera de actuar. Nuevos miembros aparecieron, las vestimentas eran más atrevidas y las tramas abarcaban problemas de carácter social. A pesar de existir en el siglo 30, la Legión tenía que luchar contra el racismo, la guerra o la explotación indiscriminada de recursos naturales. Para esta época, las historias de la Legión de Superhéroes tenían una característica bastante particular. Mientras todos los demás superhéroes corrían aventuras individuales sin hilación unas de otras, las aventuras de la Legión eran continuadas. Había que tener un conocimiento de qué había pasado antes de lo que se estaba leyendo. Es decir, a pesar de ser siempre jóvenes, los legionarios maduraban, crecían. Claro, con la velocidad propia de los cómics, pero crecían. La década de los 80 propició cambios importantes para la Legión. Por principio, sus aventuras se convirtieron en verdaderas sagas en las que los personajes tenían que enfrentar no solo amenazas cósmicas, sino también a sus propios sentimientos, sus sueños y sus ideales. Es en esta época cuando ocurren los cambios más importantes en el grupo. Matrimonios, muertes, traiciones y aún deserciones provocan cambios drásticos en sus miembros, pero conformando al mismo tiempo una trama interesante, continua y con personajes cuya personalidad es realmente coherente con sus poderes y sus características físicas. Tan radical es el cambio en estos ahora jóvenes adultos que su título vuelve a empezar desde el número 1, como una especie de parteaguas entre la vieja y la nueva era de la Legión. Bajo la guía del argumentista y dibujante Keith Giffen, la Legión entra en una etapa de verdadera maestría argumental que veremos en otro Comic Quest. Ya sea con una espada o con láser, la vida es un juego al tiro de dado. El clan de vampiros llamado Toreador existe en el mundo de oscuridad de Vampire, un mundo donde la explotación y la violencia repentina reinan supremos. Volviendo sus corazones y mentes lejos de la fealdad con la que deben de convivir, los Toreador se entregan totalmente a su visión de perfección, donde perseguir la belleza es su noble vocación. Al tener este propósito, se topan con la mascarada creada por los vampiros para disfrazar su presencia en la sociedad humana. Esto permite a los Toreador realizar lo que está en el interior de sus corazones, convivir con las personas, a fin de poder compartir sus conocimientos artísticos y poder contactar y proteger cualquier persona que sea considerada un creador de belleza, o sea, un artista. Por esto último, en este clan encontramos músicos y artistas famosos de la historia que a fin de perpetuar su obra fueron inmortalizados con la maldición del vampirismo. Los Toreador deben de imitar a los humanos para sobrevivir, pero a pesar de su amor por la humanidad y vivir en ella, nunca podrán ser humanos otra vez. Sin embargo, su existencia vampírica es placentera para ellos, y para mantenerla, ellos cederían lo que a otros clanes de vampiros más les importa: poder político, vastas fortunas y poder personal. Los Toreador consideran lo anterior como trampas del mundo de los mortales. Muchos de ellos perseguían estos fines cuando todavía vivían, y algunos de ellos aún buscan fervientemente poder obtenerlos. Los Toreador buscan existir en armonía y tranquilidad, a fin de poder calmar a la bestia que llevan dentro. La mayoría de los Toreador fueron escogidos para pertenecer a este clan, ya sea por su belleza física,
porque tenían talento para crear cosas bellas, o simplemente porque podían apreciar la belleza más que el promedio de la gente. Por estas razones, hay muy pocos toreador que no aprecien el arte como los mortales, o aprendan a apreciarlo en su vida vampírica. Más importante que el arte en sí, para los toreador son los sentimientos que éste conlleva. Es común encontrar a los toreador en galerías de arte e incluso puede ser que algunos de ellos sean dueños de las mismas. Es tan importante la belleza para ellos que en su búsqueda por obtenerla, en algunos casos simplemente degeneran en la búsqueda del placer y el toreador se convierte en algo más que un hedonista. Los poderes vampíricos del clan toreador les permiten, por medio del Auspex, percibir el aura de quienes lo rodean, sentir los pensamientos ajenos y duplicar sus sentidos. Por medio del poder llamado Celerity, pueden obtener reflejos extraordinarios y alcanzar rapidez de movimiento sorprendente. Y a través del Presence, estos vampiros pueden llamar la atención de audiencias enteras o inclusive forzar a las demás personas a realizar acciones aún en contra de su voluntad. Darle vida a un toreador en Vampire es realmente un reto y una misión muy interesante. Entender el equilibrio que existe entre los vampiros y los humanos no es nada fácil, como tampoco lo es comportarse como un vampiro que en realidad desearía ser humano. O el mostrar admiración o inquietud por cada una de las manifestaciones de arte que nos rodean, ya sean pinturas, obras literarias o incluso una de las obras de arte más bellas, según los miembros de este clan, los humanos. Conoce a los toreador y su pasión por el arte en Vampire: The Masquerade. La noche era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Clark Kent informa. Un joven estudiante de preparatoria atiende a una exposición científica. Cuando estaba absorto en una demostración sobre los poderes de la radioactividad, el destino intervino en la forma de una araña que es irradiada en la demostración. Moribunda, salta y pica al primer ser vivo que encuentra, el joven estudiante. La picadura de la araña radioactiva le transfirió milagrosamente los poderes del insecto. Así el joven y frágil Peter Parker se convirtió en algo más que humano. Primero quiso ser una celebridad y buscó fama y fortuna con sus poderes. Pero la muerte de su tío Ben, quien fue un padre para Peter, le enseñó la más importante lección de su vida. Con gran poder viene gran responsabilidad. Nace así el asombroso Hombre Araña. A partir de ese momento, la vida de Peter se convirtió en una lucha constante entre lo que él desea y lo que debe ser, entre su lado débil y su fuerte sentido de la responsabilidad, ganando siempre el alto nivel moral de Peter. Con el paso del tiempo, el Hombre Araña ha grabado su nombre a base de esfuerzo y sacrificio entre los más grandes héroes que el mundo conoce. Y poco a poco su vida ha empezado a hacer lo que él desea. Ya no es buscado por la policía, se ha ganado el respeto de la gente y superó el trauma de la muerte de su amada novia Gwen a manos de uno de sus enemigos. Y en su evolución como persona, Peter ha avanzado al siguiente nivel. Hoy en día está casado con Mary Jane y este fuerte matrimonio, que ha vencido infinidad de obstáculos, se prepara para uno de los más importantes eventos de sus vidas, el nacimiento de su hijo. El destino le da algo importante a Peter ahora que ha perdido a quien fue toda su vida, ya que recientemente la anciana tía May pasó a mejor vida. Pero por otro lado, la vida no le deja un minuto de respiro a Peter. Sin poder detenerse a pensar en lo que ser padre pueda representar, debe luchar por su vida y la de su esposa contra una serie de extraños villanos, algunos nuevos para él, otros surgidos de un pasado que se daba por terminado. Por un lado estaban Kane, Judas Traveler y Sion, tres misteriosos personajes que tienen planes bien definidos pero secretos en base a la vida del arácnido. Y por otro lado tenemos el regreso de dos personajes que se suponían habían muerto años atrás: el profesor Warren, desquiciado maestro de Peter, y Ben Reilly, su propio clon. El profesor Miles Warren es mejor conocido como el Chacal, quien usando sus conocimientos de genética creó un clon de Parker y de su novia Gwen, traumado también por la muerte de ella. Este par de clones, copias perfectas de los originales, y el mismo Araña, se vieron envueltos en una pelea donde supuestamente murió el Chacal y el clon de Peter, dejando solo a la clon de Gwen, quien desapareció de la vida de Peter.
Pero ahora resulta que el clon no murió, sino que al despertar de la batalla y darse cuenta de que él era solo una copia de Peter, adoptó el nombre de su tío Ben y el apellido de soltera de la tía, Riley, y se dedicó a rondar sin rumbo fijo por los Estados Unidos. La mala salud de la tía May fue lo que lo hizo regresar a la vida de Peter. Asumiendo la identidad de la araña escarlata, entra también a las filas de los superhéroes y junto con Peter descubren que el chacal tampoco murió, sino que sigue vivo y tejiendo una misteriosa red para Peter y Ben. Los lectores del Hombre Araña se han enterado de que ahora existen más de un clon de Peter y que en el horizonte se ven las sombras de varios de ellos. Kane y los demás misteriosos villanos aceleran sus planes sin que Peter sepa qué sucede. Ben busca establecer su propia identidad separada de Parker. Se revela que algo está mal en el embarazo de Mary Jane, y por si fuera poco, el clon de Gwen Stacy, el perdido amor de Peter, está por regresar para complicar más las cosas. No se pierdan semana con semana las aventuras del Hombre Araña en las revistas Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Web of Spider-Man y Spider-Man, donde veremos cómo se resolverá la más extraña saga en la vida del único e incomparable Peter Parker, el original héroe plagado de problemas, el asombroso Hombre Araña. Para algunos, el ajedrez es un juego de niñas. Los verdaderos retos se encuentran en El Estratega. El gobernador del planeta de Necromunda y sus tropas se había sublevado, y el emperador se vio obligado a mandar un destacamento de los Ultramarines a aplastar la rebelión. El hermano Tyros, sargento de los Ultramarines, avanzaba cautelosamente por las bombardeadas calles de la ciudad capital, 10 metros adelante de su escuadrón. Él y sus hombres debían localizar y eliminar a los rebeldes en esta sección de la ciudad. Repentinamente, el hermano Tyros sintió una granizada de tiros contra su costado. La gruesa capa de adamantio de su armadura Terminator fácilmente absorbió los disparos y se volvió a enfrentar a sus atacantes. Un grupo de rebeldes se encontraba a unos 8 metros de su posición, disparándole con rifles láser. El escuadrón rebelde se lanzó contra él, lanzando un aullido de furia y blandiendo sus espadas. Tyros empezó a avanzar hacia ellos, descargando tiros de su Storm Bolter. El cañón de su arma brillaba mientras vaciaba tiro tras tiro sobre sus enemigos. Los hombres paraban su carrera y parecían bailar al ser cosidos a tiros. 3 rebeldes cayeron de esta manera. La música del arma terminó, y la danza paró cuando los 2 supervivientes alcanzaron a Tyros. Sin perder el paso, atravesó al primer soldado con su espada, giró para evitar el golpe del segundo y lo eliminó de un tajo. Para cuando el resto de su escuadrón lo alcanzó, solo quedaba contar los muertos. Las legiones Astartes, comúnmente conocidos como Space Marines, son las tropas más poderosas y más temidas del Imperio. Los Marines son superiores física, mental y espiritualmente a los soldados regulares. Para esto son seleccionados y entrenados rigurosamente. Estos devotos guerreros existen para servir como brazo armado al emperador y cumplen sus funciones con fanatismo y fría eficiencia. Los reclutas son tomados de mundos salvajes, asegurándose de esta manera que sean sumamente violentos. Sobre todo, las legiones Astartes buscan un agresivo espíritu de lucha. Para ser aceptados, los aspirantes deben de poseer una capacidad casi inhumana para pelear, aun cuando las posibilidades de sobrevivir la batalla sean casi nulas. Solo se escogen hombres jóvenes para recibir el entrenamiento Marine. Durante este tiempo, sus cuerpos y mentes son fortalecidos por bioquímica, psicocirugía e hipnoterapia. Finalmente reciben el implante de la semilla genética que los transformará de humanos normales en Space Marines. El desarrollo de un Marine no es únicamente físico, también es espiritual. Durante toda su ardua vida, los Marines reciben indoctrinación constante que los imbuye en una inapagable devoción al emperador y una disciplina estricta. Los Space Marines difieren del ejército ordinario en varios aspectos. La unidad básica, llamada Chapter, es dirigido por su propio comandante. Cada Chapter es un pequeño ejército por sí solo, y aunque solo cuenta con 1000 hombres, tiene la capacidad de combate de muchas veces su número en tropas normales. Son totalmente autónomos y solo responden de sus acciones ante la Inquisición y ante el propio emperador.
Poseen sus propias bases, fábricas de armamento, equipo y naves de transporte. Por ser móviles, los Space Marines son los primeros en llegar a las zonas de combate y ahí montan ataques por sorpresa y raids. Su salvaje ferocidad y su completa falta de misericordia les han ganado el nombre de Ángeles de la Muerte. Si quieren conocer más sobre estos poderosos guerreros, encontrarán más información en el juego Warhammer 40.000. Comic Quest. Si han seguido el curso de este programa, ya deben saber que las mentes creadoras de Comic Quest están a su disposición los lunes en cabina. Si quieren acercarse más a ellos, llamen al 722-0985 o faxen al 633-1089. Por favor, denles una llamadita a estos pobres. Comic Quest. Radioactivo. ¿Que esa historia es buena? ¿Que aquel dibujante es malo? Eso está por verse, porque aquí todo está en tela de juicio. Cuando al final de un largo día cerramos los ojos y nos disponemos a descansar, estamos sin saberlo adentrándonos en el reino de uno de los seres más poderosos y enigmáticos de la creación, Morfeo, Señor de los Sueños. El suyo es un mundo poblado de sueños, aspiraciones, pesadillas y posibilidades. Un mundo de locura que solo controlados por nuestro subconsciente podemos visitar. Este es el mundo de Sandman, uno de los mejores cómics publicados hoy en día y con el cual no puede quedar el más mínimo rastro del caduco prejuicio que los cómics son literatura barata para niños. Sandman es un cómic publicado por la DC Comics bajo su línea de cómics para lectores maduros, Vertigo. En ella, su afamado y multipremiado escritor, Neil Gaiman, nos presenta un mundo de mitología onírica y arquetípica, un mundo poblado por todas aquellas cosas que todos conocemos, pero pocos recordamos. Con ella, Gaiman nos teje una tela de metáforas y alegorías que nos permiten revisar y reflexionar sobre la realidad de nuestro quehacer diario y el significado de nuestras vidas. En Sandman conocemos a una raza aparte, una familia única que tiene un lugar especial en el esquema de la existencia. Ellos son los Endless, los infinitos, una especie de semidioses que son tanto dirigentes como sirvientes de las personas. Los Endless son Destiny, el misterioso destino, encarnación de las fuerzas que van creando la realidad. Death, la muerte, una inocente jovencita que se encarga de guiar las almas al más allá cuando su tiempo ha terminado. Dream, el pálido y serio señor de los sueños. Desire, el deseo, un ser que es asexual, pero de ambos sexos a la vez. Alguien tan precioso que ningún retrato podía hacerle justicia. Despair, gemela del deseo, que es fea y deforme. Vive en su reino, desde donde tiene millones de ventanas al mundo, que ahí son espejos, por los que a veces al vernos encontramos la cara de la desesperación. Destruction, el misterioso destrucción, el hermano que abandonó su puesto. Y por último, Delirium, delirio, la más joven de los Endless, que vive en un mundo incomprensible para los mortales, y ella, que antes fuera delicia, ni sola se entiende. Con estos seres mitológicos como observadores, como meros catalistas de los quehaceres humanos, Gaiman explora el subconsciente general de la cultura moderna, presentándonos historias donde encontraremos aspectos de nosotros que no siempre entendemos y que no siempre queremos reconocer. Sandman es un cómic que ha ganado varios premios, entre ellos el preciado British Fantasy Award, que premia lo más selecto de la literatura fantástica. También dignas de mención son las portadas del cómic, ilustradas todas por el talentoso Dave McKean, ilustrador británico que nos presenta etéreos retratos del Señor de los Sueños cada mes. Sandman es un cómic mensual que presenta historias completas en 7 u 8 capítulos y que son muy fáciles de conseguir, pues DC Comics se ha encargado de reimprimir las completas en diferentes tomos, mismos que mantienen el mercado constantemente. Si quieren conocer un cómic que desafíe su imaginación, que estimule su inteligencia y enriquezca su criterio, dense la oportunidad de conocer a Sandman, uno de los mejores cómics que jamás se hayan impreso. Y no podemos terminar esta cápsula sin mencionar más a fondo a Death, la hermana mayor de Morfeo.
A diferencia de las otras representaciones de la muerte, Gaiman quiso presentar algo que él quisiera ver con gusto el día de su muerte. Para él, la muerte no tiene por qué ser fría, cruel e inhumana, siendo que es una parte intrínseca de la vida y que hace que el vivir tenga valor. Para él, la muerte es algo natural, bueno y hasta deseable. Y es así como la visualiza aquí, como una dulce, hermosa e inocente jovencita, pálida y vestida de negro, muy en la onda punk, eso sí. Gaiman exploró un poco más a fondo el significado de la muerte en la miniserie Death, The High Cost of Living, el alto costo de la vida, donde acompañamos a Muerte en un día muy especial, el día en que cada 100 años ella debe volverse mortal para no perder contacto con los seres vivos. Esta serie también es fácil de conseguir en un solo volumen y pronto saldrá a la venta la miniserie Death, The Time of Your Life. No se la pierdan. Y para cerrar nuestra visita al mundo de Morfeo, los dejamos con la canción Enter Sandman de Metallica. El grupo dice que aunque no se basa directamente en el cómic, les impactó tanto que los motivó a escribir esta canción. Enter Sandman, Metallica. Lo que conocemos no es más que la sombra de lo que hay por conocer en el taller del gnomo. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Imagínense un juego que ha sido diseñado para no tener diseño. Un juego donde las reglas no existen. Bueno, en verdad existen algunas, pero son alterables. Donde la trampa es totalmente permitida. Incluso el mismo juego te da consejos y ejemplos para hacer trampa. Es un juego donde crear un personaje poderoso no basta. Es más importante todavía caerle bien al Hallmeister y hacerle favores de toda índole. Pero se preguntarán, ¿y quién es este tipo llamado Hallmeister? Muy fácil. Al primer sujeto en el juego que vean tratando de hacerle la vida de cuadritos a los demás, descargando todas sus frustraciones diarias en base a la prepotencia y a la arbitrariedad, ¡eureka! Ya lo encontraron. No obstante, los creadores del juego recordaron que a veces vivimos en democracia. Por eso, hasta el Hallmeister tiene sus derechos, entre los cuales se encuentra el inalienable derecho de poder hacer trampa en los tiros de dados, así como el ignorar cualquier regla que vaya a complicar el juego o incluso ignorar todo lo que no le guste. Y también tiene sus obligaciones, que son hacer que lo anterior se cumpla al pie de la letra, sin olvidar, claro, el invitar a los jugadores a su casa para jugar, confiando plenamente que no destrozarán su sala o comedor, e incluso confiar en que algún jugador no se orinará en el tostador. Por otro lado están los jugadores, gente resentida que ha tenido realmente un mal día y una gran cantidad de problemas, a los cuales les buscarán fervientemente una salida o desahogo. Para ello se ha creado el juego de rol llamado Hall, cuyas siglas significan Human Occupied Landfill, que en un idioma más entendible significa basurero ocupado por humanos. Pero sigamos con los jugadores. Ellos, aunque restringidos, tienen sus derechos, que a decir verdad están siempre a juicio del Hallmeister, y más importante aún, tienen obligaciones. Entre ellas, hacer un personaje que encaje perfectamente con los demás integrantes del grupo. Esto se refiere a que todos deben parecer haber tenido un bastante mal día, lo cual no es realmente obligatorio, pero indispensable para un tiempo de sana diversión. Bueno, de diversión. Otra de las obligaciones de los jugadores es aprenderse perfectamente las reglas, porque siempre es muy molesto para el Hallmeister estar repite y repite las reglas del juego. Bueno, ya basta de constituciones, mejor expliquemos qué es Hall. Imagínense el barrio más peligroso de la Ciudad de México a altas horas de la noche. Ahora, únanlo con una super tecnología y por último, desplácenlo a millones de años luz de este planeta. Y sí, eso es Hall. Un planeta donde la gente indeseada, los supercriminales y toda la escoria de la sociedad coexisten. ¿Que cómo llegaron allá? Bueno, Hall es un juego de ciencia ficción. Por cierto, eso es algo que los jugadores y el Hallmeister deben recordar. Es un juego. Y aunque haya sido creado para liberar las presiones del estrés, a veces, solo a veces, no es válido que todos los jugadores agarren a patadas a su bien amado Hallmeister. Y ahora es turno de explicar el sistema de juego. Cada jugador crea un personaje con la ayuda de su buen amigo el Hallmeister.
De preferencia, su personaje debe estar un poquito enfermo y no precisamente de gripa. Después, el jugador debe darle una personalidad. Y por último, debe tratar de sobrevivir a las aventuras creadas por el Meister. Y claro, tener mucho cuidado, porque aún el amarrarse las agujetas puede provocar que te explote la cabeza. Claro, eso depende del humor que tenga el tan ya mencionado Hallmeister. Es que es importante, aunque no lo crean. ¿En serio? Y así es como se juega Hall, creado pensando en ti. Para jugadores que han tenido un mal día. Bueno, también para quienes su día ha sido bueno, aunque no lo disfruten tanto. La noche era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Clark Kent informa. La ciudad puede ser el terreno más agreste que se pueda concebir. No en balde, es la jungla de asfalto. El hombre es el peor enemigo del hombre y la ciudad es el terreno propio para que este animal pueda intentar sobrevivir. La cacería da principio. Por excelencia, el único que puede criticar y conocer la naturaleza humana, que ha luchado contra lo peor de ella. Estas definiciones bien podrán quedar para cualquiera de los detectives clásicos. Philip Marlowe sería el ejemplo más claro, tanto en cine como en la novela negra. Sin embargo, también los cómics tienen su lado oscuro, su literatura negra, en donde la maldad humana es en realidad una de las partes fundamentales de la vida de las grandes urbes. Y el principal exponente de este género es el señor Frank Miller, con obras como Dark Knight Returns y principalmente con Sin City. Miller se ha revelado como uno de los más grandes autores del cómic moderno. Sin City, la ciudad pecado, la ciudad del pecado, es el reflejo fiel de lo que sería una adaptación de cine negro, con encuadres cerrados, francamente opresivos, en las que la expresión de los personajes y sus actitudes resaltan sobremanera a fin de darle al relato un ambiente donde no hay escapatoria posible, y con un estilo de dibujo que puede parecer sencillo, pero que es altamente estilizado. La obra de Miller refleja la violencia extrema. Empleando el blanco y negro, el trazo basado en líneas rectas, los rostros casi esbozados, Miller busca realzar una ciudad en la que la violencia es la única ley, además de que el lector se integre aún más en una trama que no deja salida a ninguno de sus personajes. El vivir en la ciudad es ya una condición peligrosa. Cualquiera puede ser el enemigo y nadie puede considerarse como una inocente palomita. Como nadie está libre de pecado, todos pueden lanzar la primera piedra, reflejo tal vez excesivo de un mundo sórdido, pero no por ello menos real. Como en una buena novela negra, el poder político, el dinero y la fama son los alimentos necesarios para podrir a una sociedad. Bajo la apariencia de la pureza y del refinamiento se esconden las alcantarillas y la podredumbre del poder mismo. Solo el sarcasmo, la dureza y el escepticismo pueden ser las únicas armas en contra. Y solo quien actúa de esa manera puede cruzar el fango. No importa si mancha sus alas, pues ya se han manchado muchas veces. Sucedida por varias secuelas, The Babe Wore Red, A Dame to Kill For y The Big Fat Kill, Sin City se ha convertido en un clásico del mundo del cómic, una especie de serial, tal y como las novelas de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, donde lo importante no es encontrar culpables, sino reflejar una sociedad en la que el poder en cualquiera de sus gamas ha esparcido sus garras sobre cualquier punto o individuo, donde la casualidad es tan solo un medio para que personajes tan contrarios como una monja y un asesino a sueldo convivan y puedan demostrar todo el egoísmo de que son capaces, todo el rencor y la desilusión que marcan sus vidas. Con nombres simples que más bien parecen seudónimos, los personajes de Miller son más un símbolo que un actor. Son la representación de alguna de las emociones humanas, de los deseos y actitudes que pueden tomarse ante una situación extrema, pero a la vez cotidiana. La violencia está en todas partes y aparece cuando menos se espera. Los gángsters son solo el extremo de lo que un ser humano le puede hacer a otro. Por si fuera poco, Sin City es una obra maestra en cuanto a narración se refiere. Hemos mencionado el empleo de encuadres cerrados y de close-ups para denotar una sordidez apabullante. Pero Miller, además, logra mezclar este tipo de viñetas de tal manera que la fluidez del relato jamás se entorpece.
en donde la secuencialidad del cómic es de lo más clara. Para entender la trama, es necesario poner atención a la composición de la página, a la colocación de cada una de las viñetas, a lo que cada una de ellas representa dentro de la trama total. En una palabra, Sin City es una obra completa, plena del mundo del cómic, y es un pecado no leerla. Let your imagination run to the unknown. Dudas, preguntas, inquietudes, misterios. Las respuestas se encuentran en el oráculo. Comic Quest. En la emisión anterior de Comic Quest hicimos la siguiente pregunta. Nombren a 8 de los ejércitos que participan en los campos de batalla de Warhammer Fantasy. En la respuesta pudieron haber mencionado a 8 de los siguientes ejércitos, los contendientes en Warhammer: el Imperio, los Enanos, los Skaven, los Elfos Oscuros, los Elfos del Bosque, los Elfos Altos, los Orcos, los Goblins, los Undead, los Enanos del Caos y los 4 ejércitos del Caos: Khorne, Nurgle, Tzeentch y Slaanesh. Quienes dieron la respuesta correcta fueron José Ellinger y Alberto Moreno, quienes ya pasaron por su premio a Quest Hobbies. ¡Felicidades! ¿Cuántas neuronas desperdician en trivialidades? Well, let me ask you a question. ¿Cuál es la dirección de Clark Kent? ¿O cuántos tipos de dragones existen? Averigüen estas y otras trivialidades en la trivia. Pues una vez más les vamos a recordar la trivia hiper difícil de esta ocasión, tan difícil que aún tienen una semana para contestarla. ¿Quién era el hermano de Batman? Bruno Díaz tuvo un hermano, no en una historia imaginaria, no simbólicamente, no en otra dimensión. En una historia publicada hace varios años, se nos presentó al hermano de Bruno, hijo del Dr. Díaz y su esposa, madre de Bruno. Queremos que nos digan cómo se llamaba y en qué cómic salió. Queremos el título de la revista y el número, en la edición americana, o con que nos digan de qué se trató. El ganador se va a llevar un ejemplar de Batman número 491, la primera parte de Nightfall, la saga donde le rompieron la espalda a Batman. Y este cómic está autografiado por el dibujante Norm Breyfogle. ¡Suerte! Y atención a los Trekkies y demás fans de la ciencia ficción. Comic Quest y Cinema Logic les informan que la premiere de la película Star Trek Generations se presentará en el Cine Viana el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana. Tower Records, MBS Multivisión y Radioactivo los invitan. Llamen durante los programas en vivo y gánense su lugar a bordo de la nave espacial Enterprise. Comic Quest. SexSmart, el centro comercial donde las únicas... Robots gigantes. Dominación mundial. Esto está sacado de la manga. Hace ya casi una década, tuvimos la suerte de que la insulsa programación de caricaturas, infestadas por series malísimas como Thundercats y otros bodrios, se viera agraciada por una joya de la animación, Robotech. Desde el comienzo de la serie, era obvio que no era una historia convencional. Los personajes principales no eran nada heroicos, no poseían una gran musculatura, tenían dudas, cometían errores y hasta morían. Lo que siguió fue una historia épica de guerra y amor, en la cual era tan importante el desarrollo de los personajes, lo que pensaban y lo que sentían, como las batallas espaciales y las fantásticas naves transformables. Lo que mucha gente no sabe es que Robotech estuvo compuesta por 3 series diferentes: Super Dimensional Fortress Macross, Southern Cross y Genesis Climber Mos Piata. La razón es la siguiente. Carl Macek, presidente de la compañía Harmony Gold, compró los derechos de las 3 series para su exhibición en televisión. Descubrió que las series debían tener un mínimo de 60 episodios. Ninguna de las 3 cumplía con este requisito. Lo que hizo el astuto señor Macek fue hilar las 3 series cambiando un poco los argumentos. El resultado de esta fusión fue Robotech. Macek ha sido duramente criticado por los puristas por esta decisión, pero todos debemos agradecerle el haber llevado hasta nuestras pantallas esta serie. La primera parte, Macross, comienza cuando una gigantesca nave espacial de origen desconocido se estrella sobre una isla desierta. Las grandes potencias, que hasta entonces habían estado en conflicto,
deciden firmar un tratado de paz y juntar recursos para estudiar y restaurar esta nave. Surge una ciudad en la isla, poblada por técnicos, científicos y sus familias, los cuales trabajan en las reparaciones. 7 años después, las restauraciones están completas y el SDF-1, como es bautizada la nave, se encuentra listo para su vuelo inicial. La ceremonia se ve interrumpida por un ataque por fuerzas alienígenas, los Centrari. Estos son una raza de gigantes dedicados exclusivamente a la guerra. Llegan a la Tierra decididos a recuperar el SDF-1, el cual creen que encierra los secretos de la protocultura. El capitán Global, a cargo del SDF-1, se encuentra súbitamente al frente de una nave de la cual todavía no comprende totalmente su funcionamiento y de una tripulación totalmente sin experiencia. Es forzado a enfrentarse a la amenaza Centrari y los problemas no tardan en presentarse. La tecnología del SDF-1 no funciona como debe y al intentar dar un salto dimensional atrás de la Luna, terminan en los alrededores de Neptuno. Esto no es lo peor. Al transportarse, el SDF-1 se ha llevado consigo a toda la ciudad de Macros. Los habitantes se refugian dentro de la inmensa nave y fundan, por decirlo así, una segunda ciudad dentro del SDF-1. Ahora la misión del Capitán Global es regresar a la Tierra, evitando los ataques de los Centrari. Pero para esto cuenta con una poderosa arma, las Valquirias, naves de combate que se pueden transformar en caza, guardián y Battleoid. En esta saga se desarrollan personajes muy memorables. Ninguno de los que vieron esta serie podrá olvidar al indeciso e impetuoso Rick Hunter, al inocente Lin Min May, a la seria y profesional Lisa Hayes o al presuntuoso Roy Fokker. Robotech nos probó que las caricaturas no necesariamente van dirigidas a los niños y ciertamente no están peleadas con un buen argumento. A aquellos nostálgicos fans de Robotech les tenemos algo sacado del cajón de los recuerdos. Esto es Oboete y Mazuka, o Do You Remember Love, uno de los últimos éxitos de Lin Min May. Era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Clark Kent informa. Superman ha tenido varias encarnaciones tanto en televisión como en el cine. Desde los primeros seriales en los 40, la serie de televisión con aquel Superman gordo, un semidesconocido musical, la serie de películas y varias caricaturas. Las mejores siendo sin duda las de los hermanos Fleischer, que inspiraron las nuevas caricaturas de Batman. Y hoy en día tenemos una nueva serie sobre el último hijo de Krypton, Lois and Clark, The New Adventures of Superman, que llega a la pantalla chica una vez por semana. Son interesantes las diferencias entre los Supermanes de carne y hueso que ha habido. El primero, Kirk Allen, era el encargado de hacer la voz de Superman en una serie radiofónica y usaba la misma táctica para diferenciarse como Superman y como Clark Kent. Cambiaba de tono de voz. De ahí en fuera, esa versión tiene como mayor mérito el haber sido únicamente la primera. Una de las más famosas es sin duda la segunda versión, The Adventures of Superman, con George Reeves como Superman y Clark Kent, tímido reportero del diario El Planeta. Es interesante notar cómo aquí se le daba mayor relevancia a Clark, aunque se suponía que era un tímido reportero, era todo lo contrario. El Kent de Reeves era mucho más interesante que el de los cómics, siendo arrojado, seguro de sí mismo, carismático y decidido. Su Superman, eso sí, era patético, gordito, medio pelón y con la capa colgando flácidamente de la espalda. Hay que notar que Luisa fue la misma actriz en ambas, Noel Neill, una reportera bastante más viva que la de los cómics. Christopher Reeve, además de la coincidencia del nombre, tenía muy poco en común con el anterior Hombre de Acero. En la serie de películas nos encontramos con una gran realización, un impactante Superman, aunque algo chusco a ratos, y un patético, ridículo y asombrosamente tarado Clark Kent. La imagen del Hombre de Acero se cuidó mucho, pero a Clark Kent sí que le dieron en la torre.
Y Luisa Lane, personificada por Margot Kidder, nunca se ha visto peor. Tarada, distraída, engreída y bastante feita para colmo de males. Aunque sea en los cómics era bastante cabeza hueca, pero era más guapa e ingeniosa que la Kidder. Y mientras que la primera película es impresionante, de mínimo para aquellos que la vimos cuando se estrenó, la segunda película, Superman 2, le dio mucho mejor papel al superhéroe con una memorable batalla contra 3 supervillanos de Krypton, que sigue siendo buena a pesar del pastoso y anticlimático final. Las películas 3 y 4 fueron cada una peor que la anterior, con pésimas producciones y ridículos argumentos. Al fin, Reeve, quien empezara bien, colgó la capa. Muchos años pasaron donde solo hubo una serie de tele sobre Superboy que pasó sin pena ni gloria, y donde solo Stacy Hayduk, Lina Luna, es digna de recordarse. Y ahora aparece Lois and Clark, The New Adventures of Superman. Desde el título notamos algo. El enfoque es sobre Luisa y Clark, no sobre Superman. Muy fiel a la nueva y actual versión de los cómics, el personaje es primero Clark y luego Superman, como debe de ser. Dean Cain personifica a Clark, un reportero que empieza a enamorarse de su pareja de trabajo, la fogosa, tenaz y algo desadaptada Luisa, y que casualmente sucede que viene del espacio y se viste de rojo y azul para luchar por la justicia. Con Cain, Clark Kent es un personaje de lo más interesante, vivo, sagaz, nada menso ni distraído, un hombre de mundo que tiene bastante pegue con las mujeres y es un exitoso reportero. Como Luisa tenemos a la escultural Terry Hatcher, que es una hermosa, despampanante y autoritativa mujer, que desgraciadamente no es actriz de primera. Eso sí, hay que admitir que a pesar de una criminal actuación al principio, ha ido mejorando. Luisa es una mujer de los 90, independiente, trabajadora, profesional y obstinada. En un buen toque de realismo, alguien que dedica tanto a su trabajo como Luisa descuida otros aspectos y es bastante torpe en las cuestiones sociales. Superman es quizá el elemento más débil de la serie, y aunque su look está muy cuidado, aún le falta desarrollarse. Pero no por eso es malo. Pero hasta los efectos malones se les perdonan, ya que Superman es un personaje secundario en esta divertida e interesante serie, que no es cómica, logrando la mejor adaptación del último hijo de Krypton en la pantalla. No se la pierdan. En las próximas páginas de Comic Quest. Avances del próximo programa. Continuaremos porque nos siguen gustando mucho con los héroes del siglo 30, la legión de superhéroes. Comic Quest. Expandan su poder en el universo con mazos de cartas que contienen sus naves, tripulación, razas extraterrestres, defensas y misiones en el juego de cartas coleccionables Star Trek: The Next Generation. Comic Quest. Conozcan a Spartan, Voodoo, Grifter, Maul, Zealot y Warblade, un grupo de operativos secretos que constituyen la última línea de defensa de la humanidad contra los Daemonitas. Ellos son los Wildcats de Jim Lee, un exitoso cómic de Image. Comic Quest. Cavernas oscuras, sangrientos monstruos, mortíferas trampas y algo peor. Una vez que entren en el misterioso mundo subterráneo de Hero Quest, ya no habrá marcha atrás. Comic Quest. Él es un bárbaro, un guerrero que ha derrotado a cientos de oponentes, un ladrón que ha sabido infiltrarse en los altos círculos de la política y un inteligente estratega que se ha coronado rey de un país y su líder religioso. Él es además algo fuera de lo común, pues es un oso hormiguero. Conozcan a Cerebus, un cómic único en su clase. Comic Quest. Todas las criaturas están destinadas a ser libres. Cuando derrotemos a este decadente sistema que intenta regirnos, derrotaremos también al sistema que rige a los mortales. Seremos los salvadores de la Tierra. Ellos son el clan Bruja, The Vampire, The Masquerade. Comic Quest. El más grande de todos los superhéroes, un poderoso personaje que cambió la faz de la Tierra, llevando sus poderes a sus últimas consecuencias. El mundo no es el mismo antes y después de Miracle Man. Comic Quest. Charles Darwin dijo: me parece que debemos reconocer que el hombre, con todas sus nobles cualidades, conserva en su cuerpo la estampa ineludible de sus bajos orígenes. Conozcan a los bárbaros, los personajes más salvajes en el juego de Dungeons and Dragons. Comic Quest. En el mundo de los cómics de hoy se habla de editoriales independientes. ¿Independientes de qué o de quién?
Para entender este término y muchos otros más, echemos un vistazo a la organización que existe en el mundo de las editoriales de cómics. Comic Quest. Daremos un vistazo a Tenji Muyo, una de las más recientes y exitosas series de videos de animación japonesa, y veremos por qué sufre tanto el pobre de Tenji. Si todo esto te interesa, llama ahora mismo a Comics S.A. 520. Radioactivo Production. La ruta del sol. Del 7 al 22 de abril. Próximamente. A través de Radioactivo 98.5 viene de esta Multivisión. Va a ser un trabajo muy difícil. Pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? Muy pronto, la IDE te va a dar mucha lata y te vas a quedar frío. Podríamos contarles una historia sobre este bar que todos veían en sus sueños. El bar que todos deseaban. La historia soñada en la gran casa de la colonia San Rafael. El vecindario idealizado. La historia de las mujeres que lo visitaban. De cómo olían. El eco de sus voces. Pero, ¿por qué hacerlo? El bar existe y esa historia sucede todas las noches. La historia. Serapio Rendón 28 y 30 en la colonia San Rafael. Ya salió la revista El Wiri Wiri de este mes, en donde podrás encontrar crucigramas orates, historias inconcebibles, la chungaceta científica, perdidos en el despacio, biografías de héroes que no tienen calle, humor y bueno, para descubrir todo su contenido, pídela en tu puesto de periódicos. Tú no estás solo, sigue adelante, con tu esfuerzo y nuestro apoyo, lograremos esta meta. Los niños con síndrome de Down requieren de una educación especial para desarrollar su potencial. Es una educación integral, pero costosa, que pocos padres pueden cubrir. Ayúdanos a seguir formando personas que dentro de sus limitaciones sean felices y productivas. Fundación John Landon Down. Donativos al teléfono 666-8580. La Universidad Autónoma Chapingo te ofrece la posibilidad de seguir estudiando y obtener una beca. Tenemos para ti preparatoria y 17 licenciaturas. Pide tu solicitud para el examen de admisión en la Universidad Autónoma Chapingo, kilómetro 38.5, carretera México-Veracruz, vía Texcoco. En Chapingo, México, del 30 de enero al 21 de abril, excepto Semana Santa. O llama ahora mismo al teléfono 505-69 en Texcoco, México. Este preciso momento, antes que nadie, Radioactivo dará a conocer a los ganadores de la 67ª edición del Oscar del Festival Auditorio, lanzándolos con Hard Rock Café, los Oscars, en una exclusiva de Cinema Logic. En este preciso momento, la frecuencia radioactiva presenta a los ganadores de la 67ª entrega de los Oscars, enlazándolos al Hard Rock Café. Una presentación exclusiva de Cinema Logic. Los nominados al mayor logro en cinematografía son Forrest Gump por Don Burgess, The Shawshank Redemption de Roger Dickens, Red de Piotr Sobocinski, Wyatt Earp de Owen Roseman, Legends of the Fall de John Todd. Y el Oscar para mayor logro en cinematografía es... El ganador por mayor cinematografía, lo que también se le conoce como el mejor logro fotográfico en las películas de Hollywood durante el año pasado, fue para Legends of the Fall, realizada por John Toll. Esa es la primera nominación que gana Legends of the Fall. Es una película protagonizada por Brad Pitt y Anthony Hopkins. Y bueno, estamos completamente en vivo desde el Hard Rock Café. Soy Guillermo Franco en una chamba que no me corresponde, porque lo hago con muchísimo gusto, con el único fin de informarles acerca de los ganadores de esta 67ª entrega del Oscar. Seguimos con más premios después durante este magnífico programa de Comics. Fantasía, animación. Su imaginación no alcanza a adivinar lo que les espera en Comic Quest. Comic Quest.
La noche era completamente oscura y fría. Llovía a cántaros. Sin embargo, tenía que cumplir con mi deber. Clark Kent informa. Los cielos se nublan, el aire se llena del ruido de motores y el miedo es la única sensación posible. El enfrentamiento entre dos razas vuelve a comenzar, o más bien, la masacre de una de ellas. Si eres un humano, solo tienes una escapatoria: la muerte. Los mutantes, los Homo sapiens Superior, se han adueñado de Norteamérica y su líder, Apocalypse, hace honor a su nombre. Estamos en 1995, en la era de Apocalypse, la más extraña aventura de los Hombres X. Tan extraña que aún ellos mismos se han visto transformados. No son ya el grupo de jóvenes héroes con un fin romántico. Ahora son unos poderosos guerreros que tienen que trabajar en una clandestinidad aún más opresiva. Deben combatir una tiranía más poderosa que ellos, formada por sus congéneres. Esta vez, los Hombres X no solo son repudiados por los humanos, sino también por los mutantes que apoyan a Apocalypse. Es por eso que el líder de los Hombres X, Magneto, intenta detener al tirano con la ayuda de los únicos mutantes con sentimientos, formando un grupo por demás interesante. El más poderoso integrante es su esposa Rogue, quien acompañada por Quicksilver, Storm, Banshee, Blink, Morph, Nightcrawler, Wildchild y Sabretooth son la vanguardia de la resistencia. Por fortuna, no están solos en la lucha. Aún queda Europa como bastión de la humanidad. Su gobierno, el Alto Concilio Humano, es la última resistencia contra la tiranía de Apocalypse y el exterminio de la humanidad. Y es este concilio quien sostiene sus actividades en un par de mutantes disidentes sumamente poderosos: Logan, alias Weapon X, y la telépata pelirroja Jean Grey, que son quienes se encargan de estropear los planes del tirano, ayudando a salvar a los humanos evacuándolos de su país con la ayuda de los gigantescos robots conocidos como los Centinelas. La disidencia tiene muchas caras y en la guerra todo se vale. Tal es el lema de Gambit y su grupo, Sunspot, Jubilee, Strong Guy y Lila Cheney, conocidos como los Externals. Son la nueva versión de Robin Hood y sus muchachos, ya que combaten la opresión de la misma forma. Conservando el ideal del difunto profesor Xavier de dirigir a nuevos mutantes por los senderos de la libertad, Colossus y su esposa Kitty Pryde dirigen a un nuevo grupo de jóvenes superpoderosos, su Generation Next, formado por Mondo, Husk, Skin y Chamber, quienes trabajan en el más absoluto secreto. Estos son los nuevos equipos de Hombres X, pero no son todos los mutantes que aborrecen a Apocalypse, aunque la manera de enfrentarlo es muy distinta. El combate no solo es frontal, tal es el caso de Heaven, el casino más lujoso del reino de Apocalypse, el único sitio neutral donde pueden coexistir los mutantes y los humanos, los ricos, claro. Gracias a la labor de su dueño, Warren Worthington III, el Ángel, Heaven es el refugio de muchas almas perdidas y también es el centro de espionaje de los humanos. Y aún dentro de las filas del mismo Apocalypse, la disidencia ha hecho su aparición. Ejemplo de ello es Cyclops, uno de los dirigentes de la élite de mutantes encaminada a exterminar a todos aquellos que se enfrenten al régimen. Líder de la élite formada por su hermano Havoc y los gemelos Aurora y Northstar, Cyclops además proporciona el material genético que Hank McCoy, conocido como la Bestia, utiliza para formar mutantes tan monstruosos como él, que mantengan la vigencia de este mundo caótico y deshumanizado, cuyo final es tema de otro Comic Quest. Comic Quest. Ya sea con una espada o con láser, la vida es un juego al tiro de dado. Debí haber tomado un taxi, pero era una noche agradable, cálida para octubre. Yo no era supersticioso. Las historias de la casa encantada en la 10ª avenida no hicieron más que hacerme reír. Los fantasmas son para los niños y los ilusos, pensé. Pero el aire se sentía pesado mientras mi caminata tomaba un paso regular. Parecía determinado a detenerme. Era espeso y fluido como el agua. Las casas estaban oscuras y a pesar de estar bien conservadas, se veían viejas, como cansadas por su existencia. Escucho un repentino roce detrás de mí. Volteo rápidamente y me irrito por estar tan nervioso. No era más que una bolsa de plástico deslizándose por la banqueta, por supuesto. Extraño. Prácticamente no hay viento. Frente a mí estaba la supuesta casa encantada. No se veía diferente de las otras. Enorme, barroca, con grandes ventanas y cornisas.
Pero conforme me acercaba, tuve la sensación de que era más grande que las demás. Era más oscura. Me acerqué a la reja y la casa pareció acechar sobre mí y sobre la calle, con sus grandes alas tratando de alcanzarme. Eso era ridículo. Entonces vi una luz adentro moviéndose de ventana a ventana. Luego vi otra, y las puertas de la casa se abrieron. Estaban recibiéndome, cálidas y brillantes, en contraste con la noche repentinamente oscura y fría. Tenía que ver más. Di unos cuantos pasos y me encontré en el umbral. Alcancé a ver en el interior con dificultad una escena sacada del pasado. Entré. La puerta se azotó detrás de mí, las luces se apagaron y me encontré en completa oscuridad. El aire en el cuarto se enfrió súbitamente y se me erizó la piel. Entonces volví a escuchar aquel roce. Ahora sonaba como insectos. Sonaban como langostas. Se oía muy lejos, pero lentamente se estaba acercando. Sentía algo áspero rozando mi brazo. Creo que grité y traté de correr, pero tropecé con algo que se arrastraba en el piso. Caí y entonces las tuve sobre mí con sus frías piernas y sus resbalosos caparazones, con sus lenguas como agujas perforando mi piel. Cold es un juego de rol contemporáneo de terror de la compañía Metropolis. Tiene lugar aquí, ahora, en nuestra realidad. Pero la realidad no es lo que parece. A nuestro alrededor el mundo es oscuro y peligroso, y nada es lo que parece. Cold se desarrolla en las grandes ciudades de finales del siglo XX. Es un mundo en donde nuestra retorcida sociedad se une con terrores de otras partes de la realidad. Pero la oscuridad humana no es lo único amenazante. La maldad de los hombres corroe los límites de la realidad y abre el paso a las criaturas del otro lado. Nuestros sueños asumen una forma física y nos persiguen a la luz del día. Ustedes, en el papel de sus personajes, pueden estar en la búsqueda de la verdad. Tal vez están motivados por el deseo de recuperar un pasado olvidado, o por venganza, o por simple curiosidad. No son unos paladines de corazón puro en lucha contra el mal. Más bien son almas perdidas que necesitan vencer a sus propios demonios para encontrar la paz. Horrores de nuestra niñez asumen formas reales. El terror se crea dentro de nosotros. En este juego los héroes son forzados a internarse en la oscuridad, o tal vez en la muerte, solo para descubrir que no termina ahí. Para los personajes de Cold,